Muy buenas noches, queridos hermanos que nos acompañan en esta noche, en esta actividad que tenemos a bien poder compartir el día de hoy con ustedes. Es para mí un gusto y un honor el poder estar nuevamente con ustedes, materiales y espirituales, en este tema que el día de hoy hemos decidido a través de un consenso material y espiritual para denominarlo y empezar con las actividades que nos enmarcan en un aniversario más de la Escuela Filosófica Luz y Caridad, en la cual ha sido una trayectoria de 86 años de labor material y espiritual. Cabe resaltar, mis hermanos, que para tener el trabajo de esta noche, tuvimos a bien la oportunidad de tener un trabajo en el cual tuvimos que desarrollarlo de la manera en la cual nosotros podemos dar testimonio de este trabajo, del transmitir el amor con el pensamiento como tal. En esa parte, mis hermanos, cabe resaltar que a través de las circunstancias materiales que nos aquejan mundialmente, las actividades presenciales están completamente con limitaciones, limitaciones a foro, limitaciones a personas que no tengan las dosis de las vacunas para la prevención de la propagación de la pandemia. Sin embargo, a través de esta situación, sabemos y tenemos el testimonio vivo de que el trabajo conjuntamente, cuando existe esa unanimidad de pensamientos, de criterios, y más que todo, el amor que uno puede sentir, primero que nada, hacia uno mismo, y después el desarrollarlo y enviarlo a través del pensamiento. Es por eso que en esta parte que iniciamos nuevamente, denominamos el tema transmitiendo amor con el pensamiento. Sabemos muy bien, mis hermanos, tal y como lo acababa de platicar hace un momento, son situaciones que para que uno tenga la oportunidad de disertar este tipo de charlas, este tipo de adoctrinamiento, es necesario y preciso tener la sensación y la ejemplificación en viva persona para desarrollar este tipo de temas. Para mí es un gusto y estar nuevamente con ustedes, Marvin Enrique Mauricio Chávez, quien disertará el día de hoy esta ponencia denominada Transmitiendo Amor con el Pensamiento para dar apertura a la celebración material y espiritual en homenaje personal para este centro denominado Escuela Filosófica Luz y Caridad, que, como anteriormente lo había mencionado, en este mes simboliza 86 años de haber sido fundado para el trabajo de la transmisión de pensamiento con amor. En esta noche, mis hermanos, ¿qué es lo que vamos a platicar o qué es lo que tengo a bien poderles presentar? Vamos a platicar directamente qué es el pensamiento, los espíritus y la relación que tienen con el pensamiento, la comunicación que uno puede lograr obtener a través del pensamiento y cómo nosotros podemos transmitir el amor con el pensamiento. Sabemos muy bien, mis hermanos, que hemos tenido ponencias donde desarrollamos el tema directamente del amor a través del bagaje que tenemos en nuestros antecedentes y en nuestro historial de pláticas. Desarrollamos temas como la trilogía de amar, donde sabemos perfectamente que para poder amar, primero tenemos que amar a Dios, tenemos que amarnos a nosotros mismos y posterior a ello, ya nosotros podemos desarrollar ese tema de enviar amor como tal hacia nuestros seres queridos y lo más importante, el tener ese desarrollo intelectual y espiritual para amar también a nuestros hermanos que no nos quieren bien. Es por eso, mis hermanos, que este tema lo vamos a trabajar o precisamente está elaborado y diseñado desde el método científico, que vamos a ir platicando de lo general a lo específico. Y es por eso preciso, importante tener el tema
de ir orientando y de ir desarrollando qué es cada uno de los elementos que componen el título principal de esta noche. Siempre, mis hermanos, haremos un poquito de aclaraciones de que esta presentación contiene información en forma de resumen y por lo tanto su uso es solo para orientación general. No debe considerarse como sustituto del estudio sistematizado o del ejercicio de un criterio. Este material no sustituye la consulta a la literatura citada y los criterios acá vertidos podrían no ser compartidos con los asistentes. Con esto, mis hermanos, no quiere decir de que lo que yo diga es la verdad absoluta, porque para empezar, una verdad absoluta no existe. Siempre pueden generarse discrepancias entre quizás yo tenga la razón o ustedes tienen la razón, pero de esto se trata, mis hermanos, de que el conocimiento está aquí. La esencia propiamente va a ser con la intención con que nosotros querramos compartir dicho adoctrinamiento como tal. Escuela Filosófica Luz y Caridad se caracteriza por eso, por no involucrar o por no desarrollar temas repetitivos, por no cambiar el título de las ponencias y desarrollar lo mismo, sino que simple y sencillamente ustedes tienen la llave para poder examinar y evaluar cada una de las diferentes ponencias, cada uno de los diferentes expositores que han tenido la oportunidad de estar con nosotros, para ver que realmente la heliosofía, tal y como se denomina la escuela, ha sido el impartir ese conocimiento a través de la diferente literatura de la doctrina espírita, obras literarias dejadas por Allan Kardec, dejadas por André Luis, dejadas por Joana de Angelis, en donde sabemos que cada uno de estos hermanos que tuvieron a bien dar la oportunidad de dar la esencia de las ponencias, nos dejaron un mensaje. Y ese mensaje unificado, simplificado, sistematizado, va a ser el amor, mis hermanos. Escuela Filosófica Luz y Caridad nunca ha determinado a involucrar o incitar a desarrollar violencia, a desarrollar separaciones, a desarrollar que el espiritismo es A, B, C, D, jamás, mis hermanos. Y siempre respeta los conocimientos y criterios que cada uno de las personas estudiantes de la doctrina espírita, porque sabemos muy bien de que hay diferentes instituciones que se denominan que se dedican a la orientación, cada uno va a tener su manera de adoctrinar a los asistentes de la misma. La Escuela Filosófica Luz y Caridad se caracteriza por tener primero que nada el amor y sobre todo la identidad que nosotros nos caracteriza para desarrollar este conocimiento como tal. Entonces, mis hermanos, ya que hablamos primero de las aclaraciones y tenemos presente que en esta oportunidad vamos a trabajar el tema que anteriormente les habían mencionado, vamos a empezar de lleno con qué es el pensamiento. El pensamiento, tal y como nos lo define primero las obras literarias a través de la investigación que se realizó para poder presentar el tema del día de hoy, nos hace referencia a que el pensamiento es un fenómeno psicológico racional, objetivo y externo derivado del pensar para la solución de problemas que nos aquejan día tras día. Por otra parte, nos hace referencia a que pensar constituye un proceso asociado con la investigación y la toma de las decisiones, donde no solo importan a los procesos intelectuales, sino dar importancia a la seguridad emocional para poder pensar correctamente. Con esto, mis hermanos, nosotros ya tenemos la base y la inducción a qué se refiere propiamente la denominación de la frase pensamiento. Es aquí en donde en muchas oportunidades nosotros llegamos a desarrollar y quitarnos la duda de que el pensamiento lo van a tener todas las personas que tienen la oportunidad de ser racionales como tal. Con esto empieza quizás tal vez alguna discrepancia entre decir, bueno, los animales, ¿será que tienen esta oportunidad de pensar? La respuesta es que el pensamiento de la vida animal va a ir desarrollándose a través de la evolución como tal.
Por ejemplo, aquí es en donde existe esa discrepancia entre si el pensamiento y la inteligencia son similares. La respuesta es no. El pensamiento es propiamente el fenómeno psicológico racional y la inteligencia se va a derivar a través del manejo y del ejercicio mental que cada uno de los seres vivientes pueda desarrollar. Entonces, por ejemplo, en la comparación entre pensamiento e inteligencia, la vida animal lo que va desarrollando es una inteligencia como tal. ¿Y cómo nosotros lo podemos ver desarrollado? A través de los que tienen la oportunidad de tener mascotas como los perritos tienen la oportunidad de que van a seguir las instrucciones que sus amos, o que en este caso los dueños de estos perritos, van a ir desarrollándose como tal. Por ejemplo, en mi hogar pues existe un animalito que ya sabe a qué horas es la hora de comer, pero no es de que el animalito venga y razone propiamente cómo lo mecaniza el ser humano viviente. Con esto, ¿qué es lo que quiero dar yo a entender, mis hermanos? De que el pensamiento es el fenómeno psicológico racional derivado del pensar para la solución del problema. La vida animal va a ir desarrollando esa inteligencia como tal. Entonces, mis hermanos, al nosotros ya tener desarrollado qué es propiamente el pensamiento, ya nosotros tenemos la pauta a qué es lo que vamos a trabajar en esta noche. Pensar va a ser el proceso asociado con la investigación y la toma de decisiones que cada uno de nosotros vaya a desarrollar. Quizás en esta oportunidad es acá en donde existen ciertos lineamientos que nos han ido inculcados a cada uno de nosotros. Y cómo nosotros vamos a ir desarrollando ese pensamiento, lo vamos a ir desarrollando a través del sistema del cerebro que se nos es proporcionado a cada uno de nosotros. Acá es en donde puede existir la discrepancia que anteriormente les había dicho, porque muchos de los que me están viendo podrán decir, bueno, pero es que los animalitos tienen cerebro. La respuesta es sí, pero el cerebro del cuerpo humano es completamente diferente al cerebro de los animalitos. Y es por eso que aquí es en donde se hace esta pregunta. ¿De dónde proviene el pensamiento? El pensamiento es una función superior del cerebro. Se genera como una actividad especializada por un grupo de neuronas localizadas en el lóbulo frontal de la masa encefálica. Y es acá en donde nosotros lo vemos reflejado en las diapositivas que tengo bien el poderles compartir. Entonces el pensamiento directamente se va a ir originando a través del sistema que el cuerpo humano va a ir desarrollando para que nosotros tengamos esa oportunidad de pensar, de movernos, de poder inducir al la plática, el poder desarrollar la visualización. Y en esta parte es cuando anteriormente les hacía referencia de cómo uno va a ir desarrollando el pensamiento. Bueno, el lóbulo frontal se va a ir desarrollando a través del proceso intelectual que cada uno de nosotros va a ir desarrollando desde que nosotros venimos a reencarnar materialmente. Con esto, ¿cómo lo vamos a ver ejemplificado? Cuando nosotros nacemos, nosotros venimos y empezamos a desarrollar esas células que aquí se nos hace mención, que están en el lóbulo frontal de la masa encefálica. ¿Cuándo es que nosotros aprendemos a decir, papá, mamá, quiero comer, tengo sed? Cuando nosotros vamos desarrollando esas actividades cotidianamente. Ahí es en donde la inteligencia y el pensamiento se van unificando. Sin embargo, cuando nosotros estamos en el periodo de la infancia, no hemos desarrollado la racionalidad de las situaciones que se nos van presentando día con día. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hemos tenido 4 o 5 años materiales, nosotros no podemos venir y decir, es que el niño a los 4 o 5 años ya cocina. Claro, hay salvedades entre las cuales han habido casos muy especiales y hemos visto a través de las redes sociales que hay niños de 6, 7, 8 años que su intelecto ha sido desarrollado por la cantidad de existencias que han tenido anteriormente. Sin embargo, para los que hemos ido evolucionando a través de la ley de igualdad, primero vamos desarrollando esa inteligencia
Ya cuando tenemos la inteligencia, vamos desarrollando la razonabilidad de las cosas. Y como vemos, cómo nosotros podemos ver comparado racionalidad con la inteligencia, cuando nosotros, por ejemplo, a los que tenemos la oportunidad de conducir vehículos, sabemos muy bien que el semáforo está en color rojo. El semáforo en color rojo nos hace referencia a que nosotros debemos de esperar a que se nos ceda la vía. Cuando el semáforo cambia de color a color verde, es cuando nuestro pensamiento se conecta con esta inteligencia. Porque cuando da el semáforo en color verde, es cuando nosotros empezamos a avanzar con el vehículo como tal. Entonces, en esta parte, mis hermanos, es cuando nosotros ya tenemos desarrollado el intelecto para desarrollarnos como tal. Ya cuando tenemos la razonabilidad de las cosas, nosotros ya estamos aptos para podernos dedicar a lo que nosotros mayormente se nos facilita. Hay quienes se dedican directamente a las actividades de la cocina, hay quienes se dedican directamente a la profesión de las finanzas, hay quienes se dedican a las actividades derivadas de la salud corporal como tal. Entonces, mis hermanos, haciendo una síntesis y haciendo un pequeño resumen, el pensamiento va a provenir del lóbulo frontal del cuerpo material. Y todo esto, mis hermanos, es propiamente literatura, es propiamente esencia de expertos en la materia que se dedican directamente al análisis, a las evaluaciones de nuestro cuerpo material. Y con esto, al momento de que nosotros ya sabemos o tenemos una inducción de cómo se genera el pensamiento materialmente, es en donde tenemos que ver si los espíritus van a pensar conjuntamente con nosotros. Y es acá en donde ya empezar a delimitar el tema de esta noche. Los espíritus influyen en nuestro pensamiento. La respuesta la encontramos tipificada en el libro de los espíritus capítulo 9 en la pregunta 459, en la que nos hace referencia a que bajo este aspecto la influencia es mayor de lo que creéis. Por eso a menudo son ellos quienes os dirigen. En esta parte, mis hermanos, si vamos a ser bien específicos y bien metódicos, debido a que aquí es amplia la respuesta, nosotros debemos de encontrarle la razonabilidad de las cosas. En la presentación, pues miramos una imagen en donde encontramos una persona de bien y una persona de mal. Eso pasa en las películas, eso pasa en las series, eso pasa en cualquier lado donde se nos presenta el ángel y donde se nos presenta un diablo, haciendo alusión de que es el bien y el mal. Con esto, son propiamente aquellas inducciones que se nos realizan o que se nos llegan. Nosotros a través de la doctrina espírita la conocemos como las inspiraciones que se nos presentan en cierto momento como tal. Como por ejemplo, cuando ustedes vienen, se levantan y empiezan a pensar en una persona que quizás ustedes no la tenían en su pensamiento cotidianamente y están con aquel pendiente de cómo estará, estará bien, habrá comido, será que sí le está yendo bien en su vida material. Es así como llegan estos espíritus a influir dentro de nuestro pensamiento. Cuando nosotros estamos en un estado de bajón de ánimo, cuando no estamos preparados espiritualmente, porque sabemos que nosotros a través de este manejo de la vida corporal, tenemos el permiso de tener nuestros altibajos en pensamiento. La doctrina espírita nos hace recomendaciones de que nuestro pensamiento siempre debe estar neutro. Pero hay circunstancias en las cuales yo sé y he pasado que nosotros tendemos a bajar a ese pensamiento como tal. Y es ahí en donde aprovechan los guías espirituales de baja evolución a darnos alucinamiento a que nosotros hagamos o realicemos acontecimientos que quizás nosotros no queremos realizar, pero que al momento de que nosotros no tenemos nuestra razonabilidad con la inteligencia al mismo momento, es en donde nosotros venimos y somos impulsivos, hacemos, deshacemos, y ya cuando nos damos cuenta de que nuestro nivel de raciocinio está en el mismo nivel, es cuando nosotros decimos, es que
sí creo que me equivoqué con todo lo que dije. Es a lo que nosotros denominamos materialmente como ya hizo conciencia de lo que pasó, ¿verdad? Con esto, mis hermanos, realmente tenemos que tener cuidado y no dejarnos inducir por esos lineamientos y esas condiciones como tal. En el mismo capítulo 9, haciendo referencia, que no lo estoy citando acá a través de la pantalla, pero sí lo estoy citando verbalmente, también hace referencia a que los espíritus no van a ser la esencia de nuestro actuar como tal. Con eso, ¿qué les quiero decir, mis hermanos? Hay quienes tergiversan esta pregunta y hacen alusión de que, ay, es que yo actué mal porque un espíritu me indujo a hacerlo. Es que yo actué mal porque el espíritu de baja evolución o es que el espíritu que le gusta tener el alcoholismo me indujo a tomar alcohol como tal. Es que el espíritu que me indujo a tener el consumo del tabaco me indujo a ingerir el tabaco como tal. La respuesta, y si lo vemos razonable y extraemos o traemos a colación lo que anteriormente habíamos platicado, la inducción va a ser propiamente de nuestro ser, propiamente de nuestras actitudes y voluntades como tal. Y la misma obra literaria en el capítulo 9 nos hace referencia de que nosotros somos los responsables de ese actuar como tal. Entonces, mis hermanos, con esto que les quiero dar yo a entender, de que nosotros estamos rodeados de guías espirituales, pero que quien va a tener la potestad o quien va a dirigir qué hacer, qué no hacer, cómo, cuándo y dónde, va a ser nuestro intelecto a través del pensamiento que nosotros vayamos a tener. Con esto, mis hermanos, sabemos muy bien que dentro del mundo material, los que no tienen la oportunidad de estudiar la doctrina espírita tienden a echarle la culpa a muchas circunstancias que nos suceden día a día. Una de las típicas excusas que existe materialmente es que la carne es débil. Pero mis hermanos, ¿será que la carne tiene vida? La respuesta es que sí tiene vida, mas no tiene la inducción de un pensamiento para poderse desarrollar y generar sus actividades cotidianas como tal. Entonces, mis hermanos, la doctrina espírita lo que nos enseña a cada uno de nosotros es asumir nuestras responsabilidades, nuestras consecuencias y tomar el cargo de lo que nosotros estemos pensando como tal. Ah, es que yo pienso una cosa, pero digo otra cosa. No, mis hermanos, realmente si nosotros tenemos pensamientos malos, tratemos de irlos trabajando para ir desarrollando buenos pensamientos y no tener esa disputa entre el bien y el mal como lo hemos considerado en ciertas partes como tal. Sin embargo, dentro del mundo material, nosotros hemos visto muchas situaciones que dicen, ah, es que los espíritus malos nos inducen a tener violencia, a tener malas acciones o a accionar en contra del prójimo como tal. Con esto, una de las películas que, bueno, a mí en lo personal anteriormente no mucho me gustaba el cine, pero que a través de las situaciones que hemos ido viendo y que realmente me ha gustado ver este tipo de películas para encontrarle la razonabilidad y tener la oportunidad de compartirlas en las ponencias, es verificar este tipo de películas como la que estoy citando en esta presentación. Esta película, para los que han tenido la oportunidad de verla, es a través de un hecho real que se originó en Estados Unidos, pero que realmente, si nosotros le tomamos la razonabilidad desde el punto de vista espírita, nos damos cuenta que, bueno, primero es una impactante historia real de posesión demoníaca, como ellos lo denominan, y se denomina El diablo me obligó a hacerlo. Un poco de citar esta película es de que el hermano que fue tomado era porque los pensamientos que él tenía eran derivados de una circunstancia que lo conllevaba a realizar ciertas oportunidades. Traduciéndolo
al lenguaje espírita, el hermano estaba en obsesión. Sin embargo, él a través de tener sus diferentes oportunidades o sus diferentes impulsos, él realizaba acciones que él no sabía que las realizaba, ¿verdad? Es como cuando uno dice algo y no se recuerda hacerlo, ¿verdad? O sea, la conciencia no la tenía desarrollado en esa oportunidad. Pero esto, ¿por qué surge? Bueno, no es que surja siempre así como le pasa a este hermano. Nosotros directa o indirectamente hemos sido partícipes de ese tipo de obsesiones como tal. La obsesión no solamente es maldad, violencia, aquejar, maltratar, no. La obsesión también se va a dar cuando nosotros tenemos dinero, queremos tener más bienes materiales, queremos tener más ropa, cosas que está bien, pero tienen que ir razonablemente. Con esto, mis hermanos, y si nosotros o en esta parte lo comparamos y los espíritus influyen en nuestro pensamiento, esta película nos da la pauta de que las circunstancias sí suceden siempre y cuando nosotros tengamos esa preparación como tal. También esta es una parte introductoria porque resulta que esta película pues nos enseña que todo esto era derivado de una hechicería y de una maldición, hablándolos en términos materiales. Esta es una parte introductoria de las siguientes ponencias que vamos a tener durante esta nueva oportunidad que tenemos de trabajar con los temas virtuales. Entonces, mis hermanos, llegando a la conclusión de esta película citada, nos hace referencia a que los guías espirituales van a tener influencia sobre nosotros siempre y cuando tengamos nuestro pensamiento inestable y no tengamos esa preparación como tal. Continuando con este tema, entramos de lleno a qué es la comunicación de los pensamientos. Ya tenemos identificado que los pensamientos propiamente van a surgir individualmente, van a surgir a través de nuestro intelecto material y que los guías espirituales siempre van a influir, pero quien va a tener la última palabra, la última decisión, va a ser nuestra esencia de materialidad. Con la comunicación de pensamientos es la acción en la cual yo transmito o envío mis pensamientos hacia mi cuerpo personalmente y hacia el prójimo como tal. Dentro de esta comunicación de pensamientos, mis hermanos, esta puede ser para tanto espirituales como encarnados como tal. La comunicación de pensamientos quiere decir un pensamiento en común, unidad de intenciones, de voluntad, de deseos y de aspiraciones. Nadie puede desconocer que el pensamiento no sea una fuerza, pero es una fuerza puramente moral y abstracta. La respuesta es no. De otro modo, no se explicarían ciertos efectos del pensamiento y aún menos de la comunicación de pensamientos. Para comprenderlo, es preciso conocer nuestra esencia espiritual y eso es lo que el espiritismo nos enseña como tal. Esto lo encontramos directamente en el anuario de 1997 en la página número 20. Cabe resaltar, mis hermanos, que una parte introductoria para que nosotros, o que en esta oportunidad nosotros tengamos la oportunidad de tener este tema, es que a través del consenso espiritual y material eh, se nos fue eh, sugerido el trabajar un tema en el cual nosotros hagamos alusión directamente a ese trabajo que se ha tenido a través del adoctrinamiento como tal. Y casualmente cuando eh, tengo la oportunidad de visitar el lugar donde tengo las obras, o tenemos en la casa las obras literarias, vengo y aperturo este libro, el anuario de 1997, imagínense, más de 20 años de haber sido escrito. Y el primer tema, pues lo abro y casualmente sale el tema de los pensamientos. Entonces digo yo, bueno, vamos a trabajar en esta oportunidad sobre los pensamientos. Son inducciones que propiamente
son regalos espirituales, tal y como lo había hecho referencia en las diapositivas anteriores. Los espíritus, cuando nos envían sus energías, cuando nos tienen esta comunicación de pensamientos, es en donde hacen el clic y tienen estos resultados para que nosotros estemos en donde estamos. Por eso, la comunicación de pensamientos no la podemos desconocer nadie en lo absoluto. Es una fuerza a la respuesta, sí, porque cuando nosotros no podemos tener la oportunidad de estar presentes en alguna oportunidad, al nosotros tener esa comunicación de enviar buenos pensamientos, va a surtir ese efecto como tal. Si muchos me dijeran qué pasó para que ustedes desarrollaran este tema en esta noche, yo puedo dar testimonio de que la comunicación del mundo espiritual para continuar con el adoctrinamiento de esta doctrina espírita fue que se empezara a trabajar y dar testimonio de lo que propiamente nosotros hemos ido viviendo y desarrollado a través de este trabajo. ¿Es de fuerza abstracta la respuesta? Sí, porque nosotros no sabemos de dónde vienen esos pensamientos. En muchas oportunidades nosotros decimos, estamos bien, gracias a Dios, pero sabemos que Dios está en todas partes. Nosotros no sabemos quién se levantó por nosotros orando. Nosotros no sabemos quién ha enviado buenos pensamientos para que nuestros males se mejoren. Nosotros no sabemos realmente quiénes están trabajando desde la patria espiritual para que nuestro trabajo, para que nuestro día a día sea mejor y sobre todo salgamos adelante de las pruebas y expiaciones que nosotros estamos obteniendo en este mundo material. Para comprenderlo, es preciso conocer nuestra esencia espiritual. ¿Y cuál es nuestra esencia espiritual, mis hermanos? Que nosotros tenemos esa indivisibilidad de las circunstancias. Nosotros somos únicos y auténticos. Cuando nosotros emanamos buenos pensamientos, debemos de hacerlo directamente para esa persona, para esos seres que así lo necesitan. Y muchos me van a decir, es que yo solo oro cuando la otra persona está mala. La respuesta no, mis hermanos. Esa esencia debe continuar estando bien, estando mal, estando ahí sí que como dicen en las frases, en las buenas y en las malas. Y eso es lo que el espiritismo nos enseña, mis hermanos. ¿Y eso por qué nos lo enseña el espíritu? El espiritismo a través de amar al prójimo como a sí mismo. Si usted se ama a usted mismo, mis hermanos, usted va a emanar buenos pensamientos hacia su organismo, hacia su intelecto, hacia su inmunidad. Ya usted cuidándose, teniendo esos buenos pensamientos, ya tiene la oportunidad de compartir ese pensamiento hacia sus seres queridos y hacia nuestros seres que no nos quieren bien. Por eso, mis hermanos, la comunicación de pensamientos quiere decir que es un pensamiento común, unidad de interpretaciones de voluntad, de deseos y de aspiraciones. Cada uno tiene pensamientos, la respuesta es sí. ¿Qué clase de pensamientos tienen? Eso ya queda en cada uno de nosotros, porque el espiritismo lo que nos enseña es a conocerse a uno mismo, a saber cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras aptitudes, cuáles son nuestras capacidades para desarrollar. Las intenciones que yo tengo, quizás en cierta parte, alguno de los hermanos las puede tener de igual manera o superiores o inferiores a la misma, pero que al unificar esa comunicación de pensamientos, vamos a lograr obtener resultados positivos para desarrollarnos día con día. Es por eso que el pensamiento es el atributo característico del ser espiritual. Aquí es en donde nos hace alusión de que los guías espirituales tienen esa facultad y esa oportunidad de transmitirnos las energías fluídicas que ellos poseen y que han ido desarrollando a través del trabajo que han ido teniendo. Es el que distingue el espíritu de la materia porque es el que conecta el sistema que nos hace el podernos manejar, el podernos mover.
Eso como nosotros lo hemos comparado, mis hermanos, si nosotros ponemos un cerebro que anteriormente lo platicamos, de que era en donde se generan el pensamiento, si usted tiene un cerebro físicamente, ¿será que ese cerebro solamente va a pensar? La respuesta es no. Tiene que existir la conexión periespíritu, espíritu y materia para que ese pensamiento sea desarrollado a través de la voluntad. Si yo estoy moviendo las manos, es porque mi lóbulo central está mandando el pensamiento para que yo así lo realice. Si yo estoy dando esta ponencia, es porque a través de mi alrededor hay guías espirituales que me están mandando esas buenas energías para que tenga la facultad y oportunidad de desarrollar el tema, exponérselos, delimitárselos, ejemplificárselos, con la única intención que ha caracterizado la Escuela Filosófica Luz y Caridad, dar esa filosofía y esa caridad hacia toda la hermandad en general. A estas charlas no solamente asisten hermanos que practican, que estudian la doctrina espírita. Yo no sé realmente este tema si le va a ser visto por algún hermano que no comparta los mismos conocimientos, pero que en esta esencia propiamente va a encontrar ese amor que tiene que ir desarrollando para tener la capacidad y oportunidad de enviar esos buenos pensamientos. Sin el pensamiento, el espíritu no sería espíritu. La voluntad no es un atributo especial del espíritu. Está ahí el pensamiento convertido en la fuerza motriz. Entonces acá, mis hermanos, es donde propiamente nosotros identificamos y vemos ejemplificado lo que anteriormente les hacía mención. El pensamiento va a ser la razón de poder movilizarnos, poder actuar y poder generar a lograr las oportunidades que cada uno de nosotros tiene. Cuando yo tengo bajo el pensamiento, por lo regular, siempre van a haber seres materiales y espirituales que van a velar porque yo me estabilice emocionalmente. Y es ahí en donde nosotros nos sentimos reenergetizados o lo que nosotros comúnmente teníamos la oportunidad de obtener cuando asistíamos a las pases fluídicos, uno salía con esa energía renovada como tal. Es acá en donde se origina que fue derivado a través del pensamiento del medium facultativo o del grupo de hermanos que estaban alrededor de nosotros emanándonos esos buenos pensamientos. Hay muchas discrepancias que existen a través de que para que haya una reunión espírita tienen que haber los pases fluídicos, mis hermanos, al momento que nosotros estamos obteniendo la charla en el centro espírita, nosotros ya estamos recibiendo esos pases fluídicos a través del pensamiento. Si en su casa usted entra en un momento de meditación, se concentra, usted puede lograr obtener esos buenos pensamientos a través de las energías que se le generen alrededor. No es, claro, aquí hago referencia propiamente. No es necesario que exista alguien que nos esté dando los pases fluídicos, de que es una parte elemental para que se obtenga un mayor beneficio, la respuesta es sí, pero no es necesario que estemos nosotros obteniendo las transmisiones materiales, sino que eso es a través del pensamiento como tal. Cuando tenía la oportunidad del estudio de doctrina espiritual, hacía referencia a eso. Y cuando comúnmente a mi abuelita, que ahorita que en esta existencia tuvo bien abuelita materna, ella mencionaba, es que hay veces que las personas están tan centralizadas en que necesitan que exista un medium para que ellos consideren que se están reenergetizando de las fluídicos espirituales, cuando realmente los guías espirituales nos dan esas transmisiones de los pensamientos por las energías que se está obteniendo como tal. Entonces, mis hermanos, el pensamiento es la esencia que nosotros recibimos
a través de los pases fluídicos. Con esto, entonces, ¿en dónde repercuten los pensamientos como tal? Es por la voluntad del espíritu que imprime a los miembros y al cuerpo los movimientos en un sentido determinado. Mas si él tiene fuerza de actuar sobre los órganos materiales, cuán mayor debe ser esa fuerza sobre los elementos fluídicos que nos rodean. El pensamiento actúa sobre los fluídicos ambientales como el sonido actúa sobre el aire. Esos fluidos nos llevan el pensamiento, como el aire nos lleva el sonido. Se puede decir con toda verdad que hay en estos fluidos ondas y rayos de pensamientos que se cruzan sin confundirse como hay en el aire ondas y rayos sonoros. Con esto realmente, mis hermanos, era lo que les hacía referencia en la lámina anterior. La esencia propiamente de que nosotros obtengamos mejoras cuando nosotros estamos con males o cuando el maestro dolor se aparece en nuestro cuerpo, los pensamientos son los que van a surtir efecto para ese mejoramiento como tal. Algunos hermanos que quizás me están viendo recientemente han tenido ese testimonio de ese trabajo que existe a través del hacer oraciones y enviar ese buen pensamiento para las mejoras de esos seres que son parte fundamental en cualquiera de nuestras circunstancias. Con esto, mis hermanos, como les digo yo, este tema va directamente, primero que nada, dedicado a Dios, al mundo espiritual, pero sobre todo para dar testimonio de situaciones y circunstancias que cualquiera de nosotros haya tenido. Hay quienes en estas oportunidades, con el mal que nos aqueja materialmente, han tenido circunstancias del aislamiento en la cual no podemos tener la oportunidad de tener a nuestros seres queridos. Mas, sin embargo, el enviar buenos pensamientos, el enviar ese amor hacia los demás, ha impactado en esto que nosotros vemos acá. El pensamiento actúa sobre los fluidos ambientales como el sonido actúa sobre el aire. Yo puedo estar aquí en Guatemala y puedo mandarle buenos pensamientos a mi ser querido que se encuentra en Europa o en Asia, que es el otro lado del planeta Tierra. Esos pensamientos van a llegar con ese mismo impacto derivado a la esencia con la cual yo lo estoy reflejando. Lo hemos visto desde lo general a lo específico. Si se van dando cuenta, mis hermanos, todo lo que hemos ido platicando en esta noche va conectado hacia una esencia propiamente que más adelante la vamos a lograr contener. Se cruzan sin confundirse porque como hay en el aire ondas y rayos sonoros. No es de que el pensamiento que yo envíe se vaya a desviar porque realmente como Marvin Mauricio existen varios que se llaman así y no va a llegar a Marvin Mauricio, sino que va a llegar a mi ser querido. La respuesta, mis hermanos, es que los espíritus van a conectarse a través de la afinidad. Yo espiritualmente, cuando regrese al mundo espiritual, no van a decir, ay, viene Marvin Mauricio, quien usa lentes, quien se peina para un lado, ¿no? Ya propiamente la manera de yo poderme identificar con los demás va a ser mi esencia energética que vaya a contener con esa parte. Entonces, mis hermanos, ya hemos visto la comunicación, qué son los pensamientos, cómo influyen los espíritus en el pensamiento, la comunicación del pensamiento, en dónde van a impactar esos conocimientos. Y ahora vamos a platicar un poquito de los pensamientos grupales, que estos nosotros los encontramos en cualquier lugar al cual nosotros asistimos a través de las actividades mediúmnicas, a través de nuestro trabajo espiritual, pero en los pensamientos grupales, la comunicación de pensamientos produce pues una especie de afecto físico que reacciona sobre el moral. Es lo que en el espiritismo podría hacerse comprender el hombre siente de manera instintiva cuando busca las reuniones donde sabe que va a encontrar esa comunicación. En esas reuniones homogéneas y simpáticas,
él absorbe nuevas fuerzas morales. Se podría decir que recupera ahí las pérdidas fluídicas que tiene cada día por la irradiación del pensamiento, como se recupera con los alimentos de las pérdidas el cuerpo material. Es acá, mis hermanos, donde nos hace alusión a que realmente nosotros cuando llegamos al lugar de obtener nuestro adoctrinamiento, como les digo, aquí no es propiamente de que se diga es que solo el espiritismo tiene buen pensamiento, las demás eh, condiciones o estudios, las demás filosofías no tienen esa esencia de los pensamientos. La respuesta es sí, porque en las reuniones religiosas, todas las reuniones religiosas, cualquiera que sea el culto al cual pertenezcan, están fundadas sobre la comunicación del pensamiento. Está ahí un efecto que debe y puede ejercer sobre todo su poder, porque el objetivo debe ser liberar el pensamiento de las preocupaciones de la materia. Cuando nosotros estamos en aflicciones, cuando nosotros estamos en penas, cuando nosotros estamos en esas oportunidades en las cuales o sea, nosotros sentimos ya no continuar, ya no tenemos, como materialmente se dice, ya no tenemos fuerza, ya nosotros, como hablar coloquialmente decimos, ya quiero tirar la toalla como tal, buscamos este tipo de reconfortamiento, buscamos este tipo de empatía, buscamos este tipo de benevolencias como tal a través de las reuniones religiosas. Es por eso que aquí, mis hermanos, en esta parte va a influir mucho la fe que cada uno de nosotros tenga. En la pantalla pues se hace referencia a la filosofía protestante, a la filosofía católica y propiamente a la doctrina espírita en Escuela Filosófica Luz y Caridad. Muchos o todos tenemos necesidades. Muchos al ver los, el lugar de la escuela les tomaría quizás tal vez un poco de eh, tristeza por ver esa del lugar donde nos hace falta estar presencialmente, pero sabemos muy bien que esta situación pues nos ha seguido enseñando de que realmente la esencia de tener la comunicación de pensamientos es necesario estar en un lugar físico, sí, pero que la esencia va a ser propiamente el pensamiento con el cual yo asista y perciba la benevolencia de cada uno de los lugares en los cuales yo estoy asistiendo. Con eso, mis hermanos, en estas reuniones, todos absolutamente pertenecen a una comunicación de pensamientos. Y esa comunicación de pensamientos unificada va a ser el bien para el prójimo. Si nosotros vamos buscando perjudicar a alguien más en estos lugares, mis hermanos, la respuesta es equívoca, porque en estos lugares lo que se debe de caracterizar es el amor al prójimo como a sí mismo. Si usted en estos lugares, mis hermanos, se siente reconfortado, se siente restablecido, reestructurado, continúe asistiendo a estos lugares. Si en ciertas oportunidades ustedes, por tener discrepancias con personas asistentes, ya no se sienten motivados, mis hermanos, déjeme decir lo que usted tenga, principalmente la esencia de cuál es su objetivo de lograr llegar a estos lugares materiales. No nos dejemos influenciar por las personas que quizás por sus acciones, por sus actuares, por sus antecedentes que han tenido de que dicen ayudar, pero realmente solo dan cizaña cuando existen oportunidades o pruebas. Realmente, mis hermanos, nosotros continuemos con nuestro camino, agradezcámosle a estas personas por demostrarnos que realmente no es como ellos actúan, sino que nosotros debemos de ser la esencia y la diferencia ante estas circunstancias. Entonces, mis hermanos, en las reuniones religiosas, el grupo de pensamientos va a ser unificado hacia el mejoramiento individual y colectivo que se pueda surgir. Pero cuando me hago referencia a colectivo, mis hermanos, tampoco vamos a decir, solo a los que pensamos y tenemos el mismo pensamiento que nos haga el bien y a los demás que les haga el mal. No, nos debemos, tal y como dijo Jesús, amaos unos a los otros. Si uno piensa de diferente manera,
el respeto ante todo, pero no vamos a empezar a polemizar, es que usted no piensa igual que yo, es que usted tiene que pensar igual que yo, que no sé qué, que no sé cuánto. Eso es lo que nosotros debemos de obtener en estas reuniones religiosas. ¿Es necesario tener muchos pensamientos, mis hermanos? Esta es una pregunta muy precisa y puntual, en donde en verdad no era así como lo dijo o lo entendía Jesús. Cuando dijo, cuando varios de vosotros estuviese reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de todos. Reunidos en mi nombre quiere decir con un pensamiento en común, pero que no se puede estar reunidos en nombre de Jesús sin asimilar sus principios de su doctrina. Con esto, mis hermanos, en ciertas oportunidades, los estudios de adoctrinamiento en ciertas partes solo llegaban 5, 6, 10 personas, y de las 10 personas, 4 estaban durmiendo. Entonces, realmente, mis hermanos, el pensamiento para este tipo de trabajos es propiamente ir con esos principios que Jesús nos dejó en su doctrina. Pero ¿cuál era esa doctrina que Jesús nos enseñó a través de su reencarnación en este mundo material? La caridad en pensamientos, en palabras y en acciones. Con esto, mis hermanos, ¿qué es lo que les doy yo a entender? De que no solamente digamos, hermanos, tengamos caridad, compartamos con los que no tienen objetos materiales, comportamos con ellos, hagamos, digamos, ¿no? O sea, si yo lo digo, es porque yo realmente lo practico como tal, en palabras, en acciones, pero más que todo, mis hermanos, en pensamientos. Yo digo, amen al prójimo como a sí mismo, pero cuando existe una prueba con un ser de afinidad y empiezo a meter cizaña con decir, es que por él se van a perjudicar más personas que están alrededor de él. Entonces, realmente, mis hermanos, ¿será que existe la caridad en acciones, en pensamientos y en palabras? La respuesta, a través de las responsabilidades o la que hemos ido platicando en esta noche, ustedes ya sabrán qué es lo que propiamente nos tiene referencia con ello. Los egoístas y orgullosos mienten cuando dicen reunidos en nombre de Jesús, porque Jesús los niega como sus discípulos. ¿Esto qué es lo que nos quiere dar a entender, mis hermanos? Si yo realmente me considero una persona que hago caridad, que posteo en mis redes sociales que hay que hacer el bien, que hay que hacer lo otro, pero si con esas acciones mínimas que anteriormente les hice referencia, que traje a colación de ejemplificación, mis hermanos, mejor abstengámonos a decir eso, mejor abstengámonos a considerarnos ser personas que decimos que ayudamos a los demás, porque en esa parte realmente la esencia va a derivarse de las acciones, de las palabras y de los pensamientos que nosotros tengamos. Y si ese pensamiento nosotros ya estamos poniendo cizaña, automáticamente estamos negando esa doctrina del amor que Jesús nos dijo. Entonces, mis hermanos, con esto llegamos a la esencia de esta noche, transmitiendo amor con el pensamiento. Gracias al espiritismo, comprendemos la fuerza y los efectos del pensamiento colectivo. Nos explicamos mejor el sentimiento de bienestar que se siente en un medio homogéneo y simpático, pero sabemos igualmente que ocurre lo mismo con los espíritus, porque ellos también reciben los efluvios de todos los pensamientos benévolos que se elevan a ellos como una nube de perfume. Existen este tipo de circunstancias que nosotros hemos tenido la oportunidad de vivir. La respuesta es sí, mis hermanos. Uno de los transmitir el amor con el pensamiento es con la situación que se nos está quejando actualmente. Muchos hermanos están regresando a la patria espiritual derivados al mal que nos está quejando, a través de la enseñanza que nos está dando y la oportunidad de seguir con esto. Con esto, mis hermanos, para los que han tenido la oportunidad de tener esta prueba, esta enseñanza, este maestro dolor,
que nos ha quejado, realmente aprendamos a que transmitiendo el pensamiento con amor puede surtir ese efecto positivo y ese mejoramiento para con la materia y para procesar de una mejor manera este virus que nos aqueja. Personalmente, cuando tuve la oportunidad de bien tener este virus, eh, el pensamiento familiar, el pensamiento de los buenos espíritus, de los espíritus que uno en alguna oportunidad no sabe por qué le tienen gratitud a uno. Qué bonito fuera y decir, es que estos hermanos te van a tener gratitud por esto, esto y esto. Realmente, cuando tuve la enfermedad, gracias a Dios salimos adelante. Cuando tenemos la oportunidad de enviar esos pensamientos y vemos los cambios positivos, nos damos cuenta de que realmente la esencia de enviar el pensamiento va a ser el efecto que aquí nos hace referencia en esta lámina, en donde nos dice que igualmente ocurre con los espíritus, porque también ellos reciben los efluvios de todos los pensamientos benévolos que cada uno de nosotros tenemos. Cuando nosotros nos sentimos reconfortados, mis hermanos, es ahí cuando nosotros sabemos muy bien y perfectamente que el transmitir amor con el pensamiento tiene su efecto positivo cuando todos los pensamientos unificados van hacia un mismo objetivo. Ese objetivo de ser mejores día con día y no ser competitivos para decir, es que yo le mando buen pensamiento para que sea mejor que el otro, no, para que sea mejor él y que aprendamos a través de esa oportunidad que se nos fue encomendada obtener pruebas y expiaciones como tal. Como les digo, mis hermanos, este tema realmente va a tener un impacto con la oración. Cuando nosotros hacemos referencia a que la oración tiene un poder terapéutico, primero tomar en cuenta la importancia del pensamiento. Y eso lo encontramos en la pregunta 662 del libro de los Espíritus. En nosotros mismos poseemos por el pensamiento la voluntad, un poder de acción que se extiende mucho más allá de los límites de nuestro ámbito corporal. Podemos pedir a los buenos espíritus que nos otorguen la fuerza del cuerpo y del alma que necesitamos. Eso lo encontramos en el libro de los espíritus de Allan Kardec en la pregunta 662. ¿Y cómo nosotros lo vemos reflejado, mis hermanos? Experimentos en universidades en donde nos dan la referencia de que este es el cristal del agua con estímulos. Pusieron 2 vasos de agua. En uno le dijeron a las personas, miren, envíenle pensamientos malos, piensen que está su enemigo ahí. Obtuvieron el odio o los estímulos que el agua nos demuestra de color café. En el otro vasito le dijeron a las personas, envíen buenos pensamientos, envíen amor. Los estímulos que nosotros vemos identificados ahí son los que realmente recibieron los cristales del agua como tal. Eso pasa dentro de nuestro organismo, mis hermanos. La respuesta es que nosotros, como Escuela Teosófica Luz y Caridad, hemos tenido recientemente una experiencia de mejoramiento. Tenemos el testimonio de decir que efectivamente, cuando enviamos buenos pensamientos, el efecto positivo surte efecto. Cada uno de nosotros en particular ora preferentemente por aquellos que le interesan y a los que sienten mayor afecto. Hagamos que todos aquí tengan su parte en las oraciones que dirigimos a Dios. Entonces, mis hermanos, esto es la esencia propiamente de enviar amor a través del pensamiento. No solamente oremos por los seres que nos quieren bien, también oremos por los seres que no nos quieren bien y sobre todo demostremos y transmitamos amor como el pensamiento, como durante toda esta ponencia tuve bien tener la oportunidad de darles este adoctrinamiento que viene de la mano
con la literatura y con la experiencia como tal. No vamos a hablar de temas que no tenemos oportunidad de desarrollar en nuestra existencia material. No tenemos la oportunidad de venir y cambiarle los títulos a las ponencias y darle el mismo contenido, sino que simple y sencillamente, mis hermanos, nosotros, como Escuela Leosófica Luz y Caridad, como mi persona, tengo a bien poder transmitir estas inspiraciones que se me dan y que me dan la oportunidad tanto espiritual como materialmente de desarrollar. Sabemos muy bien que el conocimiento está ahí, que cada uno de nosotros lo va a interpretar a nuestro beneficio, la respuesta sí, pero que mi esencia como exponente, como facilitador es ayudar a dar esa filosofía que en muchas oportunidades tergiversan o manipulan para manejar sociedades, para manejar un grupo de personas y no darles la verdadera esencia de la razón de la literatura como tal. Personalmente, mis hermanos, para mí fue un gusto el haber tenido esta ponencia dedicada primeramente a Dios, al mundo espiritual, al grupo de trabajo que recientemente tuvo esa experiencia de transmitir amor con el pensamiento para mejorar ambas partes y sobre todo dedicado para el inicio de las actividades del 86 aniversario de la Escuela Filosófica Luz y Caridad, en la cual en este mes conmemorativo representa, muchos dirán son 86 años materiales, pero no sabemos espiritualmente cuánto ha sido la trayectoria del trabajo, de amor, de caridad, de luz y de filosofía como tal. Este tema, como les digo yo a mis hermanos, una inducción espiritual, aquí está la respuesta. Primer libro que tomé de la mini biblioteca que existe, casualmente sale el tema de pensamientos y gracias a Dios y a los espíritus, a través de la comunicación de pensamientos que existió entre receptor y emisor, tuve bien preparar este tema con mucho amor y sobre todo transmitiendo ese pensamiento de una mejor manera, en gratitud a la institución, en gratitud a los guías espirituales que manejan, no es que manejen, sino que tienen a bien podernos orientar de tanta benevolencia, tanta gratitud que he obtenido yo en este centro material para los guías materiales también directivos, un agradecimiento profundo en el cual pues me han dado la oportunidad de ir creciendo intelectual y espiritualmente. A ellos va con esa gratitud de estos 86 años que la escuela está logrando obtener, que realmente, así como dice un cántico, el, las porras de equipos de fútbol, pasan los años, pasan directivos, pasan personas, pasan asistentes, pero lo que no debe de cambiar es el cariño de toda la gente material y espiritual que ha caracterizado esta institución. No sé si en la futura cambio de junta directiva voy a tener a bien poder continuar dentro de la misma, pero mientras tanto voy a estar presto y dispuesto para seguir sirviendo, esté o no esté dentro de un grupo de junta directiva material para con esta institución y sobre todo tener la identificación e identidad sobre la institución que a muchos nos ha dado mucho y el agradecimiento propiamente con ellos. Es así, mis hermanos, como eh, hoy trabajamos transmitiendo amor con el pensamiento y con las actividades encomendadas para el 86 aniversario. El próximo miércoles vamos a tener una invitada especial,
disertando el tema el poder de la hechicería y la influencia de las maldiciones según el espiritismo. Es una continuidad de lo que hoy platicamos en esta noche. Yo hablé de amor, en la otra nos vamos a decir o nos vamos a dar ese adoctrinamiento para muchas personas que dicen, ay, es que a mí me va mal porque me están haciendo mal. Es que a mí me pasó esto porque un hermano me hizo esto. Entonces realmente nuestra hermana Luz Marina Henao Correa va a tener el trabajo de adoctrinarnos qué es lo que pasa propiamente con este tipo de acciones que realizan materialmente desde el punto de vista de la doctrina espiritual. Miércoles 22 de septiembre, 19 horas de la ciudad de Guatemala, 20 horas de Colombia. Los esperamos cordialmente, mis hermanos, para continuar con estas actividades en conmemoración del 86 aniversario de la Escuela Filosófica Luz y Caridad. En lo personal, mis hermanos, más que agradecidos de estar con nosotros en esta ponencia y espero que en esta noche tengamos el reconocimiento de que la comunicación de pensamientos nosotros lo podemos derivar con el amor. Y transmitiendo amor con el pensamiento, se pueden lograr resultados positivos para todos en cada uno que así lo desee. Para mí en lo personal, muy agradecido, mis hermanos, y la mejor de las noches para cada uno de ustedes.